Lo dijo él. A primera hora. 6 de la mañana con 23 minutos, como lo habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros María Luisa Cruz, directora de la Agencia de Regulación y Control del Agua, para continuar conversando sobre esta alerta que se ponía, esta denuncia sobre la calidad de agua. Muy buenos días, directora, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en A Primera Hora. Andrea, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bien, el día de ayer estuvimos hablando con un representante del municipio de Guayaquil y ellos mantienen su postura de que la calidad de agua que se distribuye en Guayaquil cumple con todos los estándares correspondientes, el agua potable que se distribuye. ¿Cuál es la postura del gobierno y, digamos, por qué en inicio se empieza con esta alerta del agua potable? Bueno, Andrea, comentarle que el río está envenenado y el agua está enferma en Guayaquil. No lo digo yo, lo dicen los informes técnicos que ha emitido la Agencia de Regulación y Control del Agua, que estos informes datan aproximadamente del año 2016 y 2017, un informe técnico en el que se sustenta que el río Daule en específico ya contiene una altísima carga de contaminación. ¿Contaminación de qué? Contaminación de elementos pesados, de metales pesados como el aluminio, como el zinc, como el cromo y como coliformes fecales, no, en este caso las heces fecales. Este informe se expide en el año 2016, luego se realiza y se hace unos nuevos monitoreos de la calidad del agua del río Daule, y adicional a eso también se puede determinar de que existe ya otros componentes, de que hay un deterioro en la calidad del agua de la fuente principal donde se capta para dar de beber agua a los guayaquileños, una fuente única, inclusive que se coge de este río y evidentemente se la toma para agua potable. Acordémonos que son más de 3 millones de guayaquileños que en este caso estarían tomando esta calidad del agua de un río que, vuelvo a decir, está envenenado y el agua está enferma. Pero en ese sentido no hay una diferencia que hay que hacer, digamos, de las aguas residuales y del agua potable. El día de ayer, como decía yo, conversábamos con César Poveda Valdivieso, el ex coordinador legal del municipio de Guayaquil, y él explicaba en este espacio también que esas son dos cosas distintas y que el agua potable, el agua que están consumiendo los guayaquileños, está, digamos, en perfectas condiciones. Andrea, quiero hacerle una precisión. Existe ya una sanción determinada al municipio de Quito y a la empresa Interagua, de Guayaquil, quiere decir. Perdón, al municipio de Guayaquil y a la empresa Interagua por vertir aguas contaminadas no tratadas al río Daule. El río Daule, que vuelvo a decir, única fuente de captación para que única fuente de captación de agua potable, para el agua potable en este caso. O sea que ustedes se ratifican en que el agua potable que están tomando los guayaquileños está contaminada. Yo les voy a invitar a los guayaquileños a que tomen un vaso de agua en los sectores populares, no en una llave de una planta interna de Interagua. Vamos a analizar inclusive los canales de distribución que actualmente tiene Guayaquil, canales de distribución antiguos. Pero en ese sentido, si es que, digamos, esta alerta es tal y como ustedes dicen, es decir, que los guayaquileños están tomando agua contaminada, no debería haber un cerco epidemiológico, no debería haber alertas también, digamos, de daños estomacales, gastroenteritis, etcétera. Que los ha habido. Nosotros como Agencia de Regulación y Control del Agua hemos notificado también el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública está monitoreando constantemente a la población, en las cuales nosotros hemos determinado que existe agua que no está apta para el consumo, ¿no? Hay samanes, se determinó en algún momento con muestras de agua en sauces, en el suburbio oeste. Ahí es donde hay que tomar, en la red de distribución, en donde está llegando el agua, hay que tomar las muestras y que nos digan qué es lo que está sucediendo. Los responsables directos de otorgar agua a la ciudadanía es el municipio, y en este caso el municipio que ha delegado esta competencia a Interagua.
Ujú. Es decir, esta distribución no se hace de manera, digamos, o sea, para toda Guayaquil es la misma distribución, es decir, que si me voy a un lugar está contaminada el agua, me tomo ahí, está contaminada y en otro lugar no. Pues O sea, son ¿cómo es diferentes eso, redes de digamos? distribución. Acordémonos de que en algunas partes existe todavía tubería, inclusive de asbesto, en otras partes ya han realizado pequeñísimos cambios de tubería de PVC, ¿no? Pero en todo caso, vuelvo a lo más importante, que el agua de donde el agua no nace en un grifo. El agua no nace en abrir una llave y que llega ahí. El agua que consumen los guayaquileños nace en el río Daule. Sí, pero y este es el río solo quiero insistir en Sí, que Andrea, si si me esta permite, administración, nada o sea, más digamos, la terminar la idea, redistribución es que del agua es distinta el para río varios sectores. es el elemento más importante en donde debemos cuidar, precautelar el agua. Pero, digamos, eso no se tendría que separar, el tratamiento de aguas residuales. Y esto insisto porque, como digo, hemos también conversado con el municipio de Guayaquil, separar estas dos cosas del tratamiento de aguas residuales, que efectivamente, digamos, tendría que mejorarse si se quiere, y la distribución del agua potable. No es alarmista tal vez decir que todo Guayaquil está no es tomando alarmista, agua es más, potable yo contaminada. si en este momento me están escuchando los guayaquileños, me está escuchando la gente, más bien les pido por favor tomar las precauciones del caso, no beber agua directamente de la llave del grifo, más bien hervirla 5 minutos, de hecho no lavar sus frutas directamente, más bien ni las verduras tampoco, y también si existe el caso del cambio de color o del cambio de olor, puedan denunciarlo de manera inmediata a los canales oficiales que se encuentran activados en la Agencia de Regulación y Control del Agua, porque nosotros, ese es nuestro deber, precautelar, cuidar, fiscalizar, controlar que llegue agua apta para la gente. Nuestros canales oficiales es el 1-800 sin agua, así que por favor les pido a la comunidad, a la gente que el día de hoy se nos está escuchando, que puedan comunicarnos de estas alertas. Ustedes ya han tenido alertas de este tipo porque, digamos, y lo que ha posteado el presidente Daniel Noboa es que esto no es un problema de ahora, sino de varios años. En ese sentido, han tenido alertas, tienen datos, cifras de cuántas personas han sido afectadas, tal vez cuántas han sido atendidas incluso por aquello. Sí, nosotros tenemos alertas, denuncias, tuvimos en el mes de marzo del 2025, de hecho, 3 atenciones directas en la red de distribución en los sectores de Samane 7, en Santa Ana y en el suburbio oeste, donde tomamos muestras por el color del agua también y por el olor del agua, ¿no? Hemos atendido, se levantaron... Del agua potable. Del agua potable, y decirles que les atendimos de manera inmediata. Y vuelvo a decir, no lo digo yo, nosotros tenemos, de hecho, nos apoyamos en laboratorios acreditados en el país, en laboratorios en los cuales ellos nos otorgan el diagnóstico, es decir, esto es lo que está sucediendo en el agua. Nosotros tenemos el respaldo técnico, científico, que lo dicen, otras inclusive con el aval técnico de otros organismos. Y si este problema es hace 9 años aproximadamente, como ha posteado el presidente Daniel Noboa, ¿por qué no se hace algo con Interagua desde el gobierno? Es decir, han tenido 2 años aproximadamente, ¿por qué no se interviene Interagua? Bueno, la intervención en este caso pasa por un proceso y justamente es ir determinando. O sea, tenemos que respetar los procesos, inclusive las autonomías de los gobiernos autónomos descentralizados, porque quien da el contrato a Interagua no es el Estado, ¿no? No es el gobierno, es el municipio. El municipio es quien firma un convenio y es el municipio quien tiene que estar pendiente, tiene que fiscalizar a Interagua, ¿no? Evidentemente nosotros estamos levantando nuestros informes técnicos que en su momento también haremos llegar al Consejo Nacional de Competencias, no de Guayaquil, sino de varios GATS, porque esto también hay que decirlo, es un problema a nivel nacional y es un problema en el cual muchas de las veces se ha caído en negligencia técnicas, en negligencias políticas, y hacia ahí es donde tenemos que apuntar, en que la calidad del agua es vida, el agua es vida para nosotros, y hay que también
también exigirle al alcalde que tenga la responsabilidad con la gente, pero sobre todo con la vida, de precautelar un recurso tan importante como es el agua. Aquí me están llegando varias preguntas de la ciudadanía y una se repite muchísimo y nos dice, si fuese verdad lo que dice, nos dice Víctor Manuel, en las supuestas pruebas que tienen y hubiesen clausurado Interagua, más suena revancha política contra Aquiles Álvarez, que denuncia. ¿Por qué la fijación con Guayaquil? Nos dice otro oyente por acá. No es Guayaquil. Quiero comentarle a la ciudadanía que en lo que llevan el presidente, que ha tomado con responsabilidad y decisión el tema del agua, porque el agua, vuelvo a decir, es vida, es salud, se ha sancionado a varios GATS. En el periodo de 2 años existen 20 GATS sancionados con una recaudación aproximadamente de $500,000 por el mismo en los tema cuales del agua. por los mismos temas, agua no apta para consumo, posible contaminación al cuerpo hídrico y más allá de solo un tema económico, porque la multa es fácil de pagarles más. El municipio y Interagua han pagado una multa por un valor aproximado de $56,000. Es fácil pagarla porque además no sale del bolsillo de ellos, sale del bolsillo de los guayaquileños o de cualquier otro poblador que existe, de otra población que están ahí, porque pagamos además una tasa. Pero bueno, el asunto es que esto no es un tema político, es un tema técnico, es un tema en el cual nosotros nos hemos enfocado a darle seguimiento. Vuelvo a decir, hay un antecedente desde el año 2017 que se emite ya un informe de la Agencia de Regulación y Control del Agua, hay un informe en el 2014 y en este año se vuelven a realizar nuevas pruebas y nuevos análisis. Ok, ahora ustedes, o más bien se había informado que se iban a poner sanciones y se iba a abrir un nuevo proceso administrativo. Entiendo que hubo ya uno en 2024, ese sigue abierto, pero ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? ¿Ya está puesta alguna denuncia? ¿Ya está abierto un proceso sancionatorio? Hay un nuevo proceso sancionatorio abierto en este momento por reincidencia, con nuevos análisis de laboratorios, vuelvo a decirlo, acreditados, no por la agencia, sino por el órgano, en este caso el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, SAE. Estos análisis de laboratorio es lo que nos da la pauta. Yo les puedo decir a la población, es cuando uno se siente enfermo, ¿a dónde va? A un laboratorio, y este laboratorio me da el diagnóstico de qué es lo que está sucediendo en mi cuerpo. Lo mismo ha pasado con el agua, porque acordémonos que en el agua también hay vida, una vida que no la vemos y es una vida acuática. Está habiendo afectación no solamente al entorno natural, no solamente está habiendo afectación a la gente, sino también está habiendo una afectación y estamos matando las especies que viven en este río. Está abierto un proceso por reincidencia, pero también la inacción nosotros no la conocemos. Nosotros hemos puesto también denuncias a la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos ambientales. ¿Esta denuncia es reciente? No, esta denuncia la colocamos en el año 2014. De hecho, hemos hecho varios impulsos desde la agencia para que la Fiscalía también haga su parte, ¿no? Para que la Fiscalía determine si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Porque en el ámbito técnico nosotros ya lo hemos determinado, hemos sancionado, que es hasta donde podemos llegar. Se está verificando una posible reincidencia. Ahora sí también hay otros órganos que tendrán que realizar su trabajo. Perfecto, María Luisa, muchísimas gracias por esta información y por estar con nosotros aquí en La Primera Hora. Muchas gracias, Andrea. Bien, conversábamos con María Luisa Cruz, directora de la Agencia de Regulación y Control del Agua, para hablar sobre estos sustentos de la denuncia sobre la calidad de agua para Guayaquil. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.